personas que desde chiquitas sienten que algo no encaja. Ven las cosas diferentes, sienten más que los demás, piensan más profundo, cuestionan cosas que todos aceptan como si fuera normal y entonces empiezan a sentirse raras. La rara de la familia, la rara del grupo de amigos y cuando son adultos la persona rara del trabajo. Se autodeterminan como intensos, los dramáticos, los rebeldes, los que piensan demasiado y me puedo seguir con esta lista. Y llega un punto donde te preguntas, ¿qué está mal conmigo? Pero, ¿y si nunca hubo nada mal contigo? ¿Y si tu naturaleza es romper patrones que otros ni siquiera se atreven a cuestionar? Porque ser consciente en un mundo diferente, claro que se siente solitario. ¿Te identificaste? Pues quédate, porque este chisme es para ti. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Chisme Emocional con el tema ¿eres el negrito en el arroz? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Siento que muchas personas adultas que hoy son conscientes, sensibles y profundas, crecieron sintiéndose diferentes desde niños. Mientras otros quieren encajar y terminar adaptándose, hay algo dentro de ti que dice, esto no se siente bien. Esto no tiene sentido. ¿Por qué todos hacen esto? Y cuando cuestionas, te dicen, ya deja de pensar tanto, qué exagerado. Esa es la favorita de la gente. Todo te afecta, qué aburrido eres. Y poco a poco empiezas a creer que el problema en verdad eres tú. Pues no. Por eso, las personas más conscientes suelen sentirse más solas. Y no es porque eso sea verdad. Pero, ¿por qué teniendo familia, amigos, compañeros, gente que quieres, aún así te sientes sola o solo? Porque no encuentras la manera de adaptarte, porque sientes que el culpable eres tú, porque sientes que hablar o actuar empieza a ser un conflicto y te empiezas a sentir la oveja negra o el negrito en el arroz. Y lo que en verdad pasa es que sientes que tú eres el problema, que tú tienes esa problemática, pero en realidad lo que está pasando es que empiezas a poner límites, empiezas a romper patrones. Eso incomoda. Así que no te sientas mal. No es que seas problemático. No es que seas el negrito en el arroz. Bueno, sí. Pero en un mundo diferente, en un mundo que no cuestiona, en un mundo que aún no despierta cuando tú ya tienes esa conciencia. Te voy a contar una historia, porque a lo que tú viniste es a este chisme emocional. Sígueme, porque te voy a contar la historia de Elisa. ¿Listos? Ahí les va. Elisa era una mujer que estaba convencida de que el problema era ella. Encontró un grupo de amigas y pensó que si hacía un esfuerzo suficiente, por fin tendría ese lugar al que todos queremos pertenecer. Yo no sé tú, pero con un lugar así, mejor no. Y poco a poco empezó a darse cuenta de que algo no encajaba. Cuando necesitaba estar sola para tranquilizarse, ellas lo interpretaban como indiferencia. Cuando prefería irse temprano de una reunión, insistían hasta convencerla de quedarse, aunque ella ya estuviera incómoda. Qué molesto es eso. Cuando decía las cosas con honestidad, la llamaban grosera. Si un día no tenía ganas de salir, era sangrona. Si ponía un límite, era exagerada. Así que empezó a hacer algo que muchas personas hacemos cuando tenemos miedo de quedarnos solas. Empezó a callarse lo que sentía. Por favor, no hagan eso. Se quedó en reuniones a las que ya no quería asistir. Sonrió cuando en realidad necesitaba descansar. Dejó de expresar algunas ideas para no incomodar a nadie.
pero demasiado. Empezó a hacerse cada vez más pequeña con la esperanza de que si ocupaba menos espacio sería suficiente. Pero ¿qué creen? La ansiedad nunca desapareció. Pues ¿cómo no? Porque cuando tienes que vigilar cada palabra, cada reacción, cada parte de tu personalidad para que un grupo te acepte, eso no se siente como amistad, se siente como supervivencia. Hasta que un día explotó. Respondió desde el cansancio, desde lo acumulado, dijo cosas que llevaba mucho tiempo guardando, incluso groserías, como suele pasar cuando alguien lleva demasiado tiempo callando. Y los demás lo vieron como una simple explosión, pero el dolor que había provocado en ella nunca lo vieron. Con el tiempo intentó hablar, aclarar las cosas y reparar la relación. Sin embargo, la distancia siguió creciendo. La dejaron de invitar a reuniones importantes y eso le dolió muchísimo. Pero entendió que no estaba perdiendo su lugar, que estaba dejando un lugar donde nunca había sentido que podía ser ella. Y ese día dejó de preguntarse, ¿qué tengo de malo? Empezó a preguntarse, ¿por qué llevo tanto tiempo intentando encajar donde constantemente siento que debo cambiar quién soy? Y tenía toda la razón. A veces creemos que somos el negrito en el arroz y no. A veces solo estamos sentados en una mesa donde nunca nos invitaron. Nunca fuimos parte de ella. Y cuando encuentras personas con quien puedes reír, poner límites, guardar silencio, irte temprano, decir lo que piensas y seguir sintiéndote querido aún con todo eso, entiendes que nunca fuiste tú. Simplemente estabas intentando pertenecer al lugar equivocado. Ten mucho cuidado con las personas que eliges. Y cuando te des cuenta que no te sientes cómodo o no te sientes cómoda, por favor retírate. No tienes que quedar bien con nadie. No eres el negrito en el arroz. Bueno, sí. Pero ese negrito en el arroz es tan especial que va a encontrar un arroz igual de negro que él en algún momento. Y va a sentir que encaja. Que no te pase lo que le pasó a Elisa, que fue muy difícil trabajar la realidad, lo que estaba pasando, porque la hicieron sentir culpable. Y ella sentía que era el problema, cuando en realidad el problema era que estaba en un grupo al que no pertenecía. Aquí no hay buenos ni malos, quién actuó bien y quién actuó mal. A veces por desconocimiento, las personas no pueden comprender tu nivel de conciencia. Pero tú sí. Tú eres lo único que tienes. Por favor, valórate. Valora que eres ese negrito, ese diferente en el arroz. Ay, ahorita que estaba contando la historia de Elisa, me identifiqué tanto, porque yo también he estado en esa situación. Y no en un grupo social, en muchos. Con mi familia, en la escuela, con mis compañeros de trabajo, con grupos sociales. Y tal vez simplemente somos personas sensibles en un mundo desconectado o profundos en un mundo superficial. Y eso nos hace sentir solitarios. Ya no sé si llorar o reír por esa soledad. Pero prefiero 1000 veces una soledad auténtica que una pertenencia falsa. Hoy en día lo veo así. ¿Y tú? No sé tú, pero estar en un lugar donde no puedes ser auténtico, donde no puedes ser tú, entonces no es un lugar funcional, no es un lugar bueno para ti. Te voy a contar ahora la historia de Frondi. Ay, es una historia bellísima, bellísima, bellísima. Frondi no sabía lo que era. Frondi no sabía que era alguien tan grande. Bueno, no es alguien, es un árbol. Frondi es un árbol que creció entre puras flores. Esas flores bonitas, perfectas,
que crecen y ven al sol y lucen en un jardín, en un parque, en un bosque. Esas flores hermosas. Y Frondi se empezó a dar cuenta de que él crecía entre flores, pero aún no sabía que ellas eran flores y que él era un árbol. Y Frondi se dio cuenta que empezaba a crecer y a crecer y a crecer y de repente ya empezaba a ver así a todas las flores. Y decía, ¿por qué crezco tanto? ¿Por qué yo soy diferente? ¿Por qué no soy tan bonito? ¿Por qué no tengo esos colores tan hermosos? ¿Por qué solo soy café? ¿Por qué solo soy verde arriba? ¿Por qué tengo ramas? Y entonces, aparte de que se empezaba a cuestionar, empezó a decir, ¿por qué estoy creciendo diferente? Si estamos en el mismo lugar. Pero Frondi no se daba cuenta de que él era un árbol y que los árboles empiezan a generar raíces. Y esas raíces necesitan espacio. Y que Frondi necesitaba un espacio grande para crecer. Entonces Frondi empezó a hacerse así, chiquito, 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 cada día más. Porque él quería ser una flor, él quería estar a la altura de las flores. Y las flores cada día lo veían así de, ¿por qué creces tanto? ¿Por qué eres diferente a nosotros? Tú no eres bello como nosotros. Frondi empezó a pensar que él era el problema. Hasta que un día llegó una ardillita y se puso en una de sus ramas. Ya Frondi ya estaba más grande. Ya podían subirse esas ardillitas a tomar la sombra o simplemente esconderse. O a comer. Y entonces le dijo a Frondi, ¿por qué estás así agachado? ¿Por qué estás chueco? Y Frondi le dijo, porque las flores crecemos así chiquitas. Yo no sé por qué estoy creciendo tan grande. Y la ardilla le dijo, pero si eres un árbol, tú no eres una flor. Y Frondi, ¿cómo? ¿Qué es un árbol? Y cuando la ardilla le empezó a explicar lo que era un árbol, entonces Frondi empezó a comprender por qué estaba en ese lugar, que él le daba sombra a todos, que él era el que iba a crecer y se tenía que lucir en ese lugar, porque él era diferente, que él no tenía que agacharse. Cuando comprendió quién era, fue cuando empezó a hacerse más grande. Y entonces les decía a las flores, yo soy un árbol, yo no puedo crecer como ustedes. Voy a seguir creciendo y va a llegar el momento en el que ya no las escuche hablar, ya no las escuche cantar, en el que ya no vea su belleza, pero vamos a seguir siendo parte de este lugar. Y las flores le dijeron, no, si tú no estás con nosotros, si tú no eres chiquito como nosotros, de nuestro tamaño, entonces no queremos tenerte. Y Frondi, con todo el dolor de su corazón, decidió seguir creciendo, porque él sabía a qué iba a ese lugar. ¿Por qué tenía que crecer? Porque la ardilla le había dicho y le había explicado todo. Esa ardilla es nuestra conciencia. Es cuando vamos a terapia y generamos esa conciencia de quiénes somos. Y las flores son todas ellas y todas aquellas personas que no comprenden quiénes somos y por qué tenemos que crecer tan alto. Que somos diferentes. Que somos ese negrito en el arroz. Y Frondi desde ese momento dijo, yo ya no soy Frondi, soy frondoso. Y se convirtió en el árbol más bonito de ese lugar. Es una historia tan hermosa y tan realista. ¿Cuántas personas son como esas flores y nos quieren arrastrar hacia ellas? Y no porque estén mal o sean malas, sino porque no nos comprenden. No comprenden nuestra fisionomía, no comprenden nuestro pensamiento, no comprenden nuestra forma de relacionarnos y de adaptarnos. ¿Quién de ustedes es flor? ¿Y quién de ustedes es frondoso? ¿Yo?
fui flor alguna vez. Y hoy que conozco quién soy, soy frondoso. ¿Y tú? ¿Qué les pareció la historia de Frondoso? A mí me encanta contar esta historia porque genera mucha conciencia. Es una historia tan hermosa que te ayuda a profundizar y a decir, ¿qué necesito para conocerme? Para saber quién soy y para poder sentir que también el estar solo no tiene nada de malo. Si no encajo en algún grupo, si nunca encuentro esos negritos que ando buscando, que créeme que sí los vas a encontrar. Si tengo ese sentimiento de soledad, tampoco es malo. También puedo quedarme con esa soledad realista, donde yo sepa que conmigo basta, que no necesito a nadie que me valide, a nadie que me acepte y tampoco tengo que cambiar lo que soy para pertenecer en algún lugar. Profundízalo en terapia, conoce tu historia y conviértete de flor, de esa bella flor, en frondoso. Ser flor no tiene nada de malo, pero ser frondoso te hace conocerte y te hace reflexionar que el problema no eras tú, que el verdadero problema fue intentar encajar en relaciones o personas que no eran para ti. Porque cuando una persona no está lista para recibir tu autenticidad, tu amor, tu forma de sentir o la luz que llevas dentro para hacerte creer que no vales o que incomodas o que hay algo malo en ti, eso no es una amistad. Eso no es un círculo social al que debas pertenecer. Naciste para encontrar espacios donde no tengas que hacerte pequeño. Así que, escúchame bien. Si alguna vez te hicieron sentir como el negrito en el arroz, recuerda esto. Solo estabas sentado en la mesa equivocada. Solo entraste a un jardín donde había flores y tú eras un árbol. Solo entraste a un grupo social en el que no eras comprendido o comprendida. Solo estás en una familia en la que te tocó ser la rebelde, la que cuestiona, la que pone límites. No te sientas mal por ser tú. Nunca. Acéptate como eres. Mi nombre es Priscila Navarro y soy la psicóloga que te escucha. ¿Tienes una historia que contar? ¿Quieres que hablemos de algún tema en específico? Escríbeme. Nos vemos en el siguiente episodio de Chisme Emocional. Espero que te haya gustado muchísimo este. Te mando un beso. ¡Ay! Ya me salí del grupo. Ups. ¿Que con quién voy a salir ahora? Con mi paz mental. Resultó ser mejor compañía. De nada.